Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora. ¿En qué palo es noticia? Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Hoy, en qué palo es noticia, vamos a tener una entrevista en profundidad sobre un asunto, o más bien dos asuntos, que yo había tratado de dejar a los expertos, sobre todo porque no conocía la investigación, y después de leer documentos, después de leer por dónde van los tiros con esta nueva propuesta de desarrollo en el área del Escambrón, yo creo que estamos al día para hablar y conversar con el planificador arquitecto Pedro Cardona Roy, que pueda darnos luz sobre lo que aparentemente es un plan maestro para desarrollar esa área desde la oportunidad histórica, económica y de crecimiento que han tenido dos inversionistas de las leyes 20 y 22, hoy ley 60. Me parece que lo más importante para destacar acá es qué es lo que se ha seguido como procedimiento para ocupar un área que hace mucho tiempo estamos viendo desde diferentes puntos de vista en las administraciones municipales, que era lo que querían hacer con el área del Escambrón. Para eso, como les digo, tengo conmigo al planificador Pedro Cardona Roy. Pedro, saludos. Buenas tardes, bienvenido a Bonita Radio como siempre. Buenas tardes, Carmen Enit, siempre un placer compartir contigo en Bonita Radio. Bueno, yo hoy quisiera que profundizáramos sobre el asunto del Escambrón, pero me parece que es importante hacer ya hoy martes, después de 2 días de protesta con relación a Luma, que sé que has participado, que sé que has tenido exposiciones allí en el área de la calle Resistencia, en el Viejo San Juan, que hablemos sobre qué viste, cómo estás viendo la evolución de una protesta que obviamente se sitúa en la incapacidad de una privatizadora de energía de atender el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico y de cómo la gente va acercándose a protestar por la insatisfacción que tienen sobre este servicio esencial. Mira, Carmen Enit, como tú mencionas, ha habido ya 4 días de protesta allí frente a la fortaleza. Los días más significativos donde más personas fue el jueves y también el sábado. Pero hubo protestas el viernes y el domingo. Y hemos visto un poco cómo las personas van expresando su insatisfacción con ese servicio desastroso de Luma. Yo creo que una de las cosas que también hemos visto es la diversidad de personas que van allí a manifestarse y las razones por las cuales van a manifestarse. Yo creo que uno de los factores que queda, o una de las cosas que queda muy claramente expuesta es que estas acciones o deficiencias de Luma nos cuestan y además están creando un clima de inestabilidad social muy serio. Y pues las personas
han expresado asuntos relacionados a la salud, pérdidas como pueden ser las pérdidas de compras, equipos, materiales, toda una serie de cosas que resultan de la ineficacia de Luma, que hay que recordar que aparte de que ciertamente nuestro sistema ha estado mal por bastante tiempo, aquí le estamos pagando $1 billón adicionales a estas personas para que hagan un mal trabajo. Así que uno tiene que pensar si un país en quiebra debe estar insistiendo en pagar a unos canadienses por unos servicios que prestan mal, ¿no? Hemos visto también cómo pues hay toda una serie de muestras de politización de lo que es Luma Energy y cómo hay unos puestos ejecutivos que están ocupados por lo que son unos promotores políticos o los que pasan las latitas en las elecciones, que están ocupando puestos para los cuales no cuentan con las cualificaciones, pero sí cuentan con las credenciales políticas que les dan acceso a estos puestos, tal y como lo vimos en los peores momentos de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde su administración, desde lo que fueron la incumbencia del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, fueron ocupando y destruyendo lo que era la estructura de esa corporación pública. Ha habido mucha gente que ha preguntado que si estas protestas es para regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica como era antes. Y sí, claramente yo creo que nadie piensa en esa posibilidad porque la Autoridad de Energía Eléctrica tenía unas deficiencias grandísimas. Nosotros tenemos que crear una corporación de energía, una compañía de energía nueva, alejada de los vicios políticos, y tenemos que pensarlo. Y el contrato de Luma tiene una cláusula para poder hacer una transición y nosotros tenemos que insistir en esa transición para que tengamos orden y aquí no se caiga el sistema, pero hay que sacar a Luma. Me gusta que hayas traído ese tema porque yo creo que es parte también el ruido y la mucha desinformación que está habiendo con relación al asunto de la protesta. Yo creo que aquí nadie puede plantearse que Luma está haciendo un buen trabajo porque la ineficacia de Luma está traída desde todos los ámbitos sociales en Puerto Rico, personas individuales, personas de a pie, incluso la empresa privada y la gente que está tratando de echar el país hacia adelante desde sus esfuerzos propios. Así es que me parece que ese punto de que tenemos que volver a lo que era antes la Compañía de Energía Eléctrica, la corporación pública, una de las que más le ha rendido al país en su desarrollo, es un poco demagógico y el discurso que traen para seguir confundiendo y para seguir demonizando algunos sectores. Ahora yo te pregunto, tú hablas de una corporación que pueda en efecto tener elementos no solamente de lo viejo, y podríamos hablar de lo viejo, de empleados súper eficientes que conocen el sistema de distribución y transmisión. ¿Qué tú crees que puede ser un modelo? Y no te estoy pidiendo que me adelantes criterio o que me traigas un superproyecto, pero por ejemplo, ¿qué modelo podría ser importante para que el país pudiera estar mirando y enfocándose para desarrollar esa corporación Energía Eléctrica o el proyecto que puede ser muy bien traído con alguna APP que le rinda al pueblo, no que se lo lleve todo? Yo siempre he dicho que el problema de las APP es básicamente que los contratos son malos para el país, pero ¿dónde tú ves algún modelo o cómo has hecho análisis de lo que debe pasar? Mira, yo creo que nosotros tenemos que crear una corporación que reconozca la realidad de Puerto Rico, que nosotros nos encaminemos hacia unas fuentes de energía renovables de forma asertiva y con unas métricas claras. Nosotros tenemos que también traer a los profesionales que tienen las mayores capacidades y tenemos que alejar la corporación que se cree de lo que son los manipuleos y el manoseo de los políticos, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Hay modelos para eso en distintos lugares del mundo y yo creo que
nosotros tenemos que buscar esas experiencias y tenemos que crear una estructura que nos sirva bien. El caso de las APP que tú traes, a mí me parece importante que lo discutamos, porque en el contexto de Luma y este contrato, esa es una APP que no aporta nada al país. Recibió todo y ahora continúa recibiendo las ganancias, los dineros de todos nosotros, pero no ha aportado nada. Es cero la aportación de ellos. Y es totalmente contrario a lo que es la base de una APP. Cuando yo no tengo la capacidad de algo, tú traes tu capacidad y tu solvencia económica para poder entrar a mejorar y a crecer ambos. Luma Energy representa un ente que solamente chupa del país y exporta esa riqueza a otro lugar. No deja nada aquí. No deja nada. Yo creo que básicamente para atender el asunto Luma estamos de una parte mirando lo que fueron las protestas y por otra parte lo que es en este momento la oportunidad que pueda tener el país o no, de que si sacan a Luma porque el país presiona al gobierno, porque el país le dice al gobernador, no es bueno no solamente el contrato. El gobernador, fíjate que ha dicho ayer que Luma está bajo probatoria. Él está dándole un ultimátum, pero yo me cuestiono qué ultimátum es ese. Cuando tú hablas de la politización, que es lo que queríamos evitar completamente con la vieja Autoridad de Energía Eléctrica, pero en Luma parece un comité del PNP. O sea, ¿cómo se supone que atendamos el asunto si la propia APP está tan politizada como la vieja autoridad? Yo escuché las declaraciones de ayer del gobernador cuando habló de lo de la probatoria y a mí me parece que el gobernador vive como si estuviera en un Baskin Robbins pidiendo pruebitas de helado, ¿verdad? Y entonces a ver cuál es el más rico de los 31 sabores que tiene. Y el país no es un Baskin Robbins. Aquí hay que tener las ideas claras, aquí hay que tener un compromiso y poner el interés público por encima de cualquier otra cosa. El gobernador constantemente parece que actúa solamente en función del interés privado, pasando por alto lo que es su responsabilidad y lo que juramentó cuando entró al cargo, ¿verdad? Que ha juramentado 2 veces, una fallida y ahora en enero de 2021, esa la de verdad, ahí juró que iba a cumplir con velar por el interés público y no lo ha hecho. Yo creo que es suficiente, bueno, nunca será suficiente si sigue esta crisis al punto en que está, que hablemos sobre el asunto de Luma. Pero yo quisiera hoy, ya a este momento, hablar contigo sobre algo que me tiene no solamente preocupada desde el punto de vista periodístico, de cómo podemos seguir mirando las diferentes conspiraciones secretas en los organismos que se supone que le den información al país. La semana pasada nos enteramos por vía de diferentes fuentes y sobre todo 2 legisladores municipales, en este caso de San Juan, que dieron cuenta de que en medio de una vista pública de la legislatura municipal de San Juan se estaba trayendo un proyecto que iba a reformar el área del Escambrón entre lo que es el interés de 2 desarrolladores inversionistas de los nuevos que reciben exención contributiva bajo la ley 60, que compraron el Hotel Normandy y que tienen una propuesta que estoy poniendo en pantalla que se conoce como Escambrón Park and Hotel Improvements. A mí me sorprende una vez más la capacidad que tiene esta administración, y tengo que decir esta administración porque es la administración del Partido Nuevo Progresista, tanto a nivel del Ejecutivo como del municipio de San Juan, de seguir provocando la frustración del país
en términos de que no son transparentes cuando van a desarrollar propuestas que inciden en la vida cotidiana y en la vida cultural, social y política del país. Nosotros no ha pasado un mes desde el escándalo del Parque del Condado. Y ahora nos enteramos que hay toda una propuesta para darle acceso al desarrollo de bienes de dominio público, por un lado, y a desarrollos de propiedades del gobierno de Puerto Rico, que no son otras que de parte de la chequera del pueblo y de esos bienes de dominio público del país igualmente, como el Escambrón, que ha sido un área que han dejado morir desde 1990 y pico, quizás 98, cuando ocurrió allí el famoso incidente de una niña que murió a manos de otra persona en esa área. Yo quisiera empezar porque tú nos digas, yo leí los documentos, leí hasta donde pude llegar en el informe de la propia legislatura municipal, pero sobre todo leí lo que es la propuesta de Normandy OZ LLC, que es el dueño del Hotel Normandy. En tus palabras, ¿cómo tú puedes, vamos a empezar por el procedimiento, cómo tú puedes catalogar un procedimiento que a todas luces parece haberse iniciado a espaldas de las comunidades de Puerta de Tierra y de todas las comunidades de San Juan y del país que disfrutan de esa área del Escambrón? Bueno, yo creo que eso es lo primero que es fundamental, Carmen Enid. O sea, nosotros tenemos un municipio que nuevamente, a puerta cerrada y en secreto, llega a unos acuerdos con un desarrollador, como lo hizo en el caso del Parque del Condado. Uh-huh. De igual forma, vemos un municipio que no es responsable y riguroso en el análisis de la información y de su responsabilidad en relación a estos asuntos. En este caso, se expone todavía de una manera más escandalosa que en el caso del Parquecito del Condado, a que todo esto le explote en la cara y al frente de todo el mundo, porque aquí no solamente estamos hablando de que hay unos bienes de dominio público que se están ocupando, hay también unos bienes de uso público que en ambos casos el municipio de San Juan no es dueño. El municipio de San Juan es custodio. Y aquí no se han cumplido los procedimientos que requiere la ley para poder enajenar, bien sea vía un alquiler o una venta, estos activos. Además, hay unas propuestas que se proyectan sobre lo que son áreas que tienen restricción para la edificación, porque están dentro de las zonas de retiro que establecen nuestros reglamentos, que tienen que guardar todas las estructuras nuevas. Y además, estamos en un área que es susceptible a la subida del nivel del mar y al cambio climático, y que por ley nosotros hemos establecido que no queremos promover el desarrollo en esas áreas, y sin embargo sobre esas áreas es precisamente donde se proyectan estas cosas. Para romperlo un poquito, Carmen Enid, yo sé que estás mostrando ahí lo que es la página 28, ¿verdad? Del documento. Aquí hay 3 componentes y yo quisiera separar. Primero, déjame decir algo que yo creo que siempre es importante. Todos los parques evolucionan, ¿verdad? Y son producto de un momento histórico y se le añaden cosas, se le añade vegetación, se le añaden servicios, se le añaden lo que son atributos que lo hagan más actualizado, más atractivo y que cumplan su propósito social. Eso siempre pasa. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos hablando es de arrancarle al pueblo de Puerto Rico unos activos que son suyos para beneficio de unos privados. Y entonces tenemos la propuesta para construir un estacionamiento debajo de lo que es el área de la pista y el campo de fútbol del estadio Sisto Escobar.
ese estacionamiento que se proyecta estaría teniendo unas entradas desde el parque, así que lo que han sido los accesos donde está el paseo peatonal, que de hecho yo soy el autor de ese parque del Tercer Milenio o Parque del Escambrón, y ahí había un paseo que se hizo para que los niños aprendieran a correr bicicleta. Eso va a desaparecer para convertirse en una autopista para dar acceso a el estacionamiento. Un estacionamiento que no existe un solo estudio que acredite que aquí hay una necesidad para ese número de plazas de estacionamiento. Y un estacionamiento que a quien beneficia directamente no es al pueblo de Puerto Rico, beneficia a este desarrollador que va a tener a metros de su puerta unas plazas de estacionamiento, y no tengo nada en contra de que tenga un estacionamiento a metros de la entrada, pero realmente ¿cuánto está pagando esta persona en términos de alquiler mensual por tener ese estacionamiento en lo que son nuestros activos de uso público? Y más que eso, ¿cuándo se discutió esto con la ciudadanía? ¿Dónde han estado las vistas públicas? Aquí ha habido una estrategia de relaciones públicas y de publicidad que ha estado rodeando este desarrollo, y entonces como que ha aturdido a ciertas personas y han olvidado que tienen que cumplir con esto. Dicen que hay un beneficio público, pero es incidental. Claro. El beneficio es totalmente privado de todo esto, y el municipio y la legislatura han cometido un grave error al darle paso a esto de forma tan irresponsable y sin rigor. Yo quiero detenerme en el asunto de cómo lo discutes en términos de los espacios. Para empezar, los espacios que se delimitan desde una propuesta, que más tarde hay un informe de la legislatura municipal, que de alguna manera estas imágenes que estamos trayendo son esos documentos en una agenda de 26 páginas, 28 o 29 páginas que tienen en lo que resultaría este alegado desarrollo, que como les dije, tiene un nombre en inglés porque ellos son gringos, Escambrón Park and Hotel Improvements. Digo, ellos son gringos, parece que los miembros de la legislatura municipal, porque permiten que incluso el desarrollador traiga los nombres en inglés de lo que va a ser el supuesto desarrollo. Para empezar, que quiero identificar a los propietarios, porque me parece importante siempre ponerles rostro. Uno de ellos, son dos hermanos, uno de ellos es el que hemos pasado en pantalla. Esai tiene aparentemente Ezra, y se modificó el nombre para entrar al Caribe puertorriqueño como Eddie y Sahai. Entiendo que son ambos de ascendencia india. Eso estoy por confirmarlo porque he buscado información hasta debajo de las piedras y el Departamento de Desarrollo Económico tampoco ubica estas dos personas y no hay un perfil identificándolo. Pero cuando tú hablas de los espacios, yo quisiera que fuéramos a la imagen que hemos conseguido y que también parte de ese diseño ya con estructura de lo que sería el Hotel Normandy una vez desarrollen este proyecto. Y es esta imagen que a mí se me traduce a una ocupación total de la playa. O sea, esto ahora mismo es un bien de dominio público a donde la gente llega. ¿Cómo van a entrar si esto va a ser diseñado y traído precisamente por esta gente de el hotel? Sí, es importante. Esa ilustración donde se ve la estructura del Normandy es bien importante porque en ella podemos ver que lo que se propone añadir, donde esté esa piscina y todas esas masas edificadas, todo eso está dentro de bienes de dominio público, que el municipio no tiene autoridad sobre ellos.
quien tiene jurisdicción es el Departamento de Recursos Naturales y crea esa barrera para la ciudadanía que antes tenía acceso a ese lugar donde se hacen prácticas de scuba, donde se hacen entrenamientos para natación, para los tríalos, etcétera. Ya van a tener una barrera que les impide llegar allí, van a tener que dar la vuelta, ellos dicen que va a estar abierto, pero todos sabemos que es muy sencillo, una vez la cosa va caminando, decir, mira, tengo una orden de cambio aquí Claro. o en el estacionamiento, y esa masa en huella es del mismo tamaño que la estructura actual existente del Hotel Normandy. Así que si proyectamos, están duplicando la huella impermeabilizada, la huella que está construida en este lugar. No tiene la misma altura de Normandy, Claro. pero tiene una huella que es igualmente grande. Y esto me parece una estrategia de tomadura de pelo de parte del equipo desarrollador que están tratando de figurar una cosa para hacer otra. En el estacionamiento también a mí me llamaba la atención, Carmen Enid, que habiendo trabajado en este lugar, a un pie y medio de la superficie ya hay agua. Eso nos pasó cuando se estaba construyendo el restaurante y nos pasó con el puente peatonal. El lugar del Parque Sisto Escobar es un poquito más alto, así que posiblemente a 3 pies de profundidad es que van a encontrar agua. Pero la proyección de subida del nivel del mar pone que en los próximos 20 años todo este sector va a estar bajo agua. Esas son las proyecciones de NOAA y de FEMA. Entonces estamos construyendo esta infraestructura allí ahora y el municipio dio una autorización ciega e irresponsable a este desarrollo que la información oficial que se tiene dice que va a ser inundado. ¿Qué yo espero que suceda aquí? Que antes de que empiece la construcción, el desarrollador diga, mira, no puedo hacerlo como había dicho que lo iba a hacer, necesito eliminar el Sisto Escobar y convertir eso en estacionamiento porque no puedo conciliarlo. La pista, el campo de fútbol quedaría muy alto, me gustaría, pero no puedo, y nos van a tomar el pelo a todo. Exacto. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Una vez más, porque obviamente cuando una ve las intenciones, ¿verdad? Las intenciones desde esa posibilidad de traer todo planchado. Es como, mira, pasó, y quizás el mejor ejemplo en el mismo San Juan es el del Parque del Condado. O sea, en el Parque del Condado lo menos que ocurrió es que nos enteramos cuando ya estaba vendido y cuando estaban a punto de lanzar, como yo digo, de poner la primera piedra. Pasó por manos de una secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas que al día de hoy no ha dicho nada sobre esa venta. La inmatricularon 2 veces. Lo había inmatriculado en los años de la Catapún el municipio de San Juan y esta administración en el 2021 volvió a inmatricularla a nombre del Departamento del DTOP de Obras Públicas y lo vendió sin ningún problema. Al día de hoy no hay consecuencias con relación a eso, a espaldas de las comunidades y a espaldas del país. Obras Públicas tiene que ser investigada. Eso no puede pasar por debajo del radar. Y ayer se comunicó, ¿verdad?, que hay una solicitud de investigación, o antier realmente, sí. Una solicitud de investigación de las acciones de la secretaria en este caso, y es fundamental porque esto no puede pasar sin consecuencias. Ese es el problema. Aquí ha habido un manipuleo, pero este caso es todavía más grave. Y yo quisiera ir a la segunda imagen. Si me dicen que están buscando la posibilidad de que en esto se convierta esa área, que ya la vimos un poco más grande, fíjense cómo traen las imágenes de lo que ya está
allí en el área circundante del Hotel Normandy, el famoso mural de Doña Fela, etcétera. Y entonces lo ponen porque es parte también de lo que el alcalde de San Juan ha venido a explicar, que supuestamente esta inversión es tan y tan y tan grande que se van a encargar del embellecimiento de todo el área. Una vez más, el tratar de pasar por debajo del radar todo un desarrollo que es en favor de la empresa privada, porque yo quiero, y si yo estoy equivocada no tengo problemas en que me lo diga, yo quiero que me digas cómo es que esto puede ser bueno para Puerto Rico cuando enajena un pedazo de bien de dominio público como puede ser el acceso al mar. Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que decir aquí que no es legal, para empezar. O sea, tú no puedes, en un acuerdo privado entre el municipio de San Juan y estas personas que se reunieron a puerta cerrada, decir yo voy a enajenar estos bienes de dominio público marítimo terrestre. Aquí tiene que haber una concesión, aquí tiene que haber un deslinde, no ha habido ninguna de las dos cosas. El reglamento conjunto, incluso el nulo que insiste el gobernador, que usar el reglamento nulo e ilegal, pues ese reglamento también dispone que aquí tienen que guardarse unos retiros de 50 metros en los cuales no puede haber ninguna estructura. Las que existen es una cosa, pero aquí están hablando de hacer unas estructuras nuevas. Esas nuevas no pueden estar en esa área, no se puede permitir. Entonces, importante que estas imágenes salen del documento que se presentó ante la legislatura municipal, que irresponsablemente le han dado el visto bueno y ese documento no tiene ninguna protección del interés público, ni del municipio. Aquí se habla de que, por ejemplo, si el municipio no le da mantenimiento al parque, el desarrollador se lo dará. Ajá. Pero en ningún lugar se establece qué es lo que va a pagar el desarrollador por el alquiler de esos espacios. Da la impresión que tanto la ocupación del Parque Sisto Escobar, del Estadio Sisto Escobar, como todas estas instalaciones que privatizan lo que es la franja de costa y playa, no van a tener un canon de arrendamiento. Entonces, yo voy a eximir del pago de mantenimiento cuando el desarrollador haga el mantenimiento de las instalaciones públicas, que no se ha establecido cuál es el alquiler y tampoco cuál es el crédito que se va a conceder cuando hagan esas acciones. Aquí nadie ha hablado de lo que son los bienes públicos y cómo se conservan. Yo quiero, para detenernos ahí un momento, pensar y preguntar si en efecto lo que estamos viendo aquí es una réplica de lo que estamos viendo de la inacción del Departamento de Recursos Naturales en dos eventos que han destruido bienes de dominio público. Uno, la construcción sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Sí. Y por otro lado, lo que ha pasado con una cantera ilegal que se produjo y se operacionalizó en el área de Arecibo, nada más y nada menos que en el embalse de donde se toma el agua que llega a básicamente toda el área norte y el área oeste y este de Puerto Rico a través del superacueducto. Que al día de hoy el departamento no ha hecho nada, a pesar de que hay una orden de cese y desista que se supone que la otra parte demuestre por qué cumplió supuestamente con el contrato de la autoridad de acueductos y ni siquiera la autoridad de acueductos se ha expresado sobre eso. O sea, la inacción del Departamento de Recursos Naturales, que es la agencia que viene a velar, se repite una vez más. Sí, yo creo que aquí, ya lo dije antes, estamos viendo un patrón donde el aparato gubernamental abandona el interés público en función de proteger un interés privado. Y ahí se lleva por el medio a Tutilimundi. En el caso de Aguadilla, de la cueva Las Golondrinas, Carlos Román González construye unas estructuras sin permiso sobre la cueva Las Golondrinas. Y hay tres ilegalidades ahí. Tú no puedes construir una estructura sobre una cueva. Eso lo establece en nuestro reglamento. 2,
no puedes construir estructuras en bienes de dominio público. Y los propios documentos de Carlos Román González para el desarrollo del proyecto de Cliff pone esta área sobre la Cueva Golondrina como un área que es un bien de dominio público. Y así lo ilustra los propios planos preparados por el señor Oliver. Y en tercer lugar, nosotros tenemos también unas construcciones que se hicieron sin permiso. O sea, son unas construcciones ilegales. Aquí tenía que haber entrado la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales y tú tenía que haber ordenado una cese de operaciones en este lugar y la remoción de los caballos, porque además hay un pozo para recoger lo que son los excrementos y el orín de los caballos que filtra sobre la cueva Las Golondrinas. Por lo tanto, el Departamento de Recursos Naturales aquí está en un craso incumplimiento. Esto es hábitat del pelícano pardo, que si bien han dicho algunos fotutos por ahí que el pelícano pardo no está protegido por ley federal, está protegido por la ley del Estado Libre Asociado. Por lo tanto, es una especie protegida y no se ha quitado. Y es precisamente en esos acantilados y en ese farallón donde radica el hábitat del pelícano pardo en Aguadilla. Entonces, el Departamento de Recursos Naturales, importante decir que el cuerpo de vigilantes ha cumplido con su responsabilidad. Y yo he leído todos los informes que ha presentado los distintos funcionarios, ¿verdad? Abreu y otros, que son reportes, informes de los incumplimientos que hay en este lugar. El depósito de piedra debajo del muelle de azúcar, la construcción de un tanque sin permiso en el caso del muelle de azúcar, pero también las construcciones de The Cliff que no respetaron los requisitos de recursos naturales en cuanto al retiro de 20 metros y la ilegalidad de las construcciones sobre la cueva La Golondrina. Todo eso está en el récord. Sin embargo, de ahí para arriba, la secretaria, el secretario Machargo, la secretaria anterior, Tania Vázquez, ninguno han hecho nada. Anaí Rodríguez Vega aparentaba que iba a hacer algo, pero nos dimos cuenta de que era solamente dar cara. Sí, no, definitivamente lo de Aguadilla, Arecibo, y yo creo que Anaí Rodríguez Vega definitivamente fue una buena relacionista público, una buena relacionista profesional, que trató de ganar a los medios, sobre todo a los tradicionales, que le ponían el micrófono en la boca y ya sabemos lo que pasaba y lo que pasó. A este momento nada ha hecho con lo de la cueva Las Golondrinas de Cliff, que tengo que decir igualmente, Pedro, que tiene una orden de la EPA relacionada a las descargas que están haciendo en términos del desarrollo. O sea, bueno, las autoridades federales también se han pronunciado y aquí no pasa nada con el gobierno de Puerto Rico. Carmen Enid, y es importante que el pasado jueves 24 venció el plazo para solicitar reconsideración a la orden de cese y desiste y demuela del caso de las construcciones sobre la cueva Las Golondrinas. Y el señor Carlos Román González no solicitó reconsideración. Y el día 25 no pasó nada y el día 29 no ha pasado nada tampoco. O sea, la secretaria de Recursos Naturales no ha actuado como se supone que debió haber actuado en relación a este caso. Perdóname, el día 25 fue que venció, el jueves 25. Sí, el jueves 25, el mismo día que estábamos todos pendientes de lo que iba a pasar en la protesta sobre Luma. Yo quiero un poco, para volver al caso de San Juan, ¿cuál es la alternativa, si alguna, que tienen las comunidades alrededor, pero que tiene el país entero? Yo a veces pienso que todo esto se va, además de desde la expresión popular a la protesta y el derecho que tiene el país a protestar, también se va desde esa posibilidad de que se activen diferentes recursos de organizaciones, etcétera, para atender lo que está pasando, en específico ahora hablando del caso de el Normandy.
Yo creo que aquí nosotros vamos a ver una movilización masiva, no solamente de vecinos del área, sino también de usuarios, como pueden ser los scuba dogs, como pueden ser los surfers de la 8, patitas calientes que van y nadan allí, y todas las entidades, los clubes de fútbol que practican en el parque del Escambrón y que han estado dando mantenimiento a ese campo, todos ellos. Y además estas personas han sido testigos de cómo el municipio de San Juan ha abandonado esas estructuras y el mantenimiento para viabilizar que esto sucediera. Parece que lo hicieron por encargo, porque allí no se ha invertido un centavo ni una hora de trabajo en la reparación de luces, ni en la reparación de estructuras, ni en el mantenimiento de los baños, ni nada más desde hace muchísimo tiempo, para provocar que ahora se pueda justificar estas acciones de privatización de estos activos. Yo sé que la parte de relaciones públicas del el desarrollador ha estado insistiendo que aquí no hay una privatización, pero eso también es una estrategia de comunicaciones, pero realmente no se sostiene. Cuando tú bloqueas el acceso a un activo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, ahí hay una privatización. Cuando ese activo se alquila por un periodo largo de tiempo y se impide el disfrute de ese activo por la ciudadanía, se está privatizando ese activo. Así que aquí no podemos tolerar ese tipo de tomadura de pelo que se pretende llevar en estos momentos relacionada a este caso. Hay también una apariencia de que hay un greenwash tratando de decir que hay unos mantenimientos de este parque y el otro, pero realmente lo que subyace es un interés de ocupar algo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, pagando una miseria o sin pago, y no lo podemos permitir ni con pago ni sin pago, porque lo que se privatiza de esa manera ya se pierde. Claro, y es definitivamente la posibilidad de que continúe el país rindiéndose ante cualquier plancha, vamos a llamarle plancha, que viene de una operación bien concertada, que es algo que también a mí me para los pelos de punta. Ahora mismo estaba yo recibiendo unas imágenes de un amigo que está en Panamá y voy a ver si las puedo colocar porque realmente me sorprendió que me enviara una imagen que parecería que está en Puerto Rico. Y la imagen ilustra, y no creo que la tenga aquí disponible, precisamente la denuncia de la comunidad de la ciudad de Panamá, estableciendo que la quieren desplazar. Hay un gentrification, que en español mal traducido es gentrificación, pero que yo me inclino a decir por desplazamiento. Es el desplazamiento de comunidades. Tú debes haberlo estudiado mucho como parte de tu profesión. Yo te pregunto si de todos los casos que últimamente, como yo les llamo, los fogones prendidos que están en el país, tú puedes entender que en Puerto Rico, en efecto, se ha iniciado desde hace mucho, pero se ha intensificado lo que se podría llamar desplazamiento de comunidades. Sí, yo creo que lo que estamos viendo en Puerta de Tierra, en el Viejo San Juan es una lástima. Viejo San Juan ya no vive casi gente. Allí lo que hay son inversionistas. Tú te vas por la calle Fortaleza y la calle Cristo y tú ves una cantidad de rótulos de se vende, y cuando llamas te das cuenta de que se están vendiendo en 30 millones de dólares, 20 millones de dólares, unas estructuras que no son muy grandes. Así que nosotros estamos viendo un desplazamiento de las poblaciones locales para ser sustituidos por inversionistas que están especulando sobre estos terrenos. En Puerta de Tierra, en la calle Loíza, en Santurce, la calle Serra y otros sectores lo estamos viendo de forma muy agresiva. Pero te coges un rincón, Isabela, Aguadilla, y ves una situación similar.
El problema no es atraer inversión y capital de otros lugares. Exacto. El problema es no tener la capacidad de establecer cuál es el propósito y defenderlo con orden. Yo no hablo del mérito o la falta de mérito que puede tener el proyecto arquitectónico de el Normandy. Yo lo que hablo es de la ilegalidad y de lo que propone ese proyecto y el impacto que va a tener sobre bienes que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Y habiendo trabajado en este sector, uno sabe que esta es la única playa popular que existe en toda esta región. Y este es el lugar donde llega la gente, te guste o no, llegan con caldero, llegan con toda todos sus bienes. Parafernalia, como dicen un amigo. Claro, claro. Y vienen a pasarlo en familia. Es también donde coincide gente de un perfil muy diverso, claro, a asistir a la playa. Y cuando tú quites esto, yo me imagino que aquí van a haber fiestecitas de estas, de todos vestidos en blanco y todas estas cosas para entretener a un grupo e impedir que otros vengan porque nos dañan la imagen de postalita que se quiere establecer en detrimento de lo que son unos activos del pueblo de Puerto Rico. Exacto. Agradezco muchísimo que hayas estado conmigo y hayas podido compartir desde la profundidad el asunto de el Normandy. Yo lo he dicho antes y lo voy a repetir. Yo no estoy negando la posibilidad de que el país tenga buenas APP, alianzas público-privadas. Lo que tenemos que negar primero son los malos accesos que tienen los inversionistas, porque hay alguien que siempre se presta a pasarle por encima el procedimiento. Y casi siempre cuando usted le va a pasar por encima el procedimiento, no lo hace para favorecer al país. Todo lo contrario. Lo hace para favorecer a unos que tienen intereses en esa operación. Podemos estar de acuerdo o no, hay necesidad de que haya un proyecto de inversión de capital de parte de manos privadas, pero no es siempre en contra del país. Y así es que ha pasado y por lo menos así es que lo estamos viendo. Si yo siempre digo, Pedro, que si el Departamento de Recursos Naturales estuviera tan pendiente desde las esferas más altas, estoy de acuerdo contigo que los funcionarios que están en las capas intermedias, que son los que hacen el trabajo de vigilar por los recursos naturales, están haciendo lo que tienen que hacer en la mayor parte de los casos. Pero si esa gerencia estuviera tan pendiente a los inversionistas y a las violaciones de ley en los procedimientos y cómo se incautan incluso de espacios de dominio público, a cómo están pendientes si uno tumba una palma sin permiso en la casa, este país fuera de maravilla. Pero esa es la diferencia. Yo tengo una palma en mi residencia de 90 pies y siempre he dicho, el día que le pongan un poco de machete para tumbarla, ese día tengo a la fuerza de choque y para impedir que yo la tumbe. Porque ya lo he visto, lo hemos visto en el barrio y eso ha pasado. Así es que yo creo que hay que señalar, en efecto, lo que tú señalas desde tu expertise, que son procedimientos ilegales, que son transacciones ilegales y sobre todo de espaldas al país. Te agradezco mucho que hayas estado acá y como siempre sabes que estamos pendientes. Entiendo que el jueves, porque has sido de alguna manera portavoz de lo que va a pasar el jueves, van a llevar los diferentes enseres que le haya dañado los apagones de Luma. Correcto, este jueves frente a las barricadas de la fortaleza se está convocando a la gente para que traigan sus equipos y los lleven allí. Es una forma también de facilitarle al gobierno y a Luma el recogido de estas cosas que hoy constituyen desechos y que de otra forma el camión de basura tendría que sortearlo para llevarlo a los distintos destinos. Se los vamos a llevar allí para que puedan disponer de ellos adecuadamente. Aquí hay un asunto también de pérdida de bienes, ¿verdad? De bienes de las personas en las que han invertido en estas cosas y la han estado perdiendo por Luma. Les pido que también llenen la encuesta que está en las páginas del Urbanista para conocer
cuál ha sido el monto total de la pérdida basado en esa muestra que estamos recibiendo a través de la encuesta. Así que gracias siempre por la invitación y compartir contigo. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, escucharon al amigo Pedro Cardona Roy, está con nosotros siempre que le decimos que esté con nosotros precisamente para tratar de traer la información desde el expertise, desde las personas que tienen toda la capacidad, porque eso es lo que han estudiado, porque incluso han escuchado, como nos ha podido hablar en profundidad de los espacios de dominio público y de los bienes de dominio público allí en el área del Escambrón, porque trabajó y fue uno de los hacedores de ese gran proyecto que fue el Parque del Milenio. Así es que nosotros nos vamos. Recuerden siempre que Bonita Radio está en todas sus plataformas y que es importante que, si les parece, contribuyan a nuestro proyecto periodístico y les rieguen la voz a las marcas y a los auspiciadores de que desde el periodismo su marca va a constituir mucha credibilidad de aquí en adelante. Éxito. Nos vemos mañana mañana es miércoles a las 11 de la mañana, a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Ahí los dejo. Muchas gracias y éxito siempre. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.